Buenas tardes, seguidores de Alerta Informativa. El día de hoy nos encontramos con el doctor Rafael Vega Yapasca, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembro del Colegio de Abogados de Lima. Cuenta con estudios completos en maestría en Ciencias Penales de la Universidad Mayor de San Marcos, además de haber sido docente en la referida Casa de Estudios en el 2015 para el curso de Derecho Penal. Así también es un destacado expositor y capacitador en temas de derecho penal, derecho procesal penal y litigación oral. A continuación le doy paso al doctor. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes. Quiero agradecer a Alerta Informativa la invitación a participar en esta conversación que vamos a tener respecto a la prisión preventiva y la emergencia sanitaria. Valga el saludo pues a Alerta Informativa, que es un medio de comunicación y de noticia para la comunidad jurídica, que yo personalmente recuerdo que desde mis años universitarios, allá por el lejanísimo, ya casi prehistórico año 2006, se ha dado de manera constante e incesante y ha sido un vehículo de información para todos aquellos pues que queremos estar actualizados y que desinteresadamente esta comunidad comparte hacia todos sus miembros. Por lo cual es un honor para mí disertar Alerta Informativa y yo estoy contento de estar aquí. El día de hoy hemos visto conveniente tener algunas consideraciones en torno a la prisión preventiva en el marco de la emergencia sanitaria. Bueno, vamos a poner esto de manera correcta. Pero ¿por qué vamos a discutir esto? ¿Por qué vamos a hacer especial incidencia respecto a la prisión preventiva y la emergencia sanitaria? Bueno, el 40% de la población penal en el Perú se encuentra con medida privativa de naturaleza personal de prisión preventiva. Con esto no quiero señalar o no quiero decir que hay un presunto abuso de esta medida. Eso se podrá discutir, eso podrá ser materia de análisis en otro momento, pero sí que no existe una política carcelaria correcta. No existe una política carcelaria que permita tener a este conjunto de personas privadas de su libertad adecuadamente llevando su carcelería. ¿Y por qué lo decimos? Porque hasta en un 135% se ha calculado la sobrepoblación carcelaria. Es decir, como bien dice Víctor Prado Saldarriaga, los centros penitenciarios, pues, en vez de volverse centros formativos y de rehabilitación, lo único que se vuelven es campos de concentración donde se reúne la depravación, la enfermedad y la muerte. Antes de esto, habría que ver cómo era nuestra normalidad. Tengo que hablar de la normalidad porque es un término que últimamente está bastante recurrido, bastante mencionado, porque nuestra vida ha cambiado, señores. Ya no es la misma que era hace apenas unos meses. Mucha gente pues se encuentra todavía, y eso es algo que debe siempre fomentarse, guardando el aislamiento social obligatorio. Hay algunos que no lo respetan, cosa que uno no comparte. Hay algunos que se ven obligados a salir para ganarse el pan y se ven reprimidos. Eso también tiene que analizarse en otro momento, pero que es un punto muy importante. Pero hace unos meses nuestra vida era absolutamente distinta. En nuestro ámbito, en el ámbito judicial, en el ámbito jurisdiccional, habrían 3 puntos que cabría mencionar o analizar.
En cuanto a la llamada lucha contra el crimen, había una boga en relación a los llamados megaprocesos y megajuicios. Efectivamente, había audiencias en las cuales pues 20 abogados se enfrentaban a un conjunto de fiscales y había también un grupo de procuradores, los cuales desarrollaban en un ambiente, hay que decirlo todo, pequeño, audiencias, las cuales pues debatían el punto de cada uno que cada uno defendía. Eso conllevaba el segundo punto de análisis, la consolidación del régimen de audiencias. El nuevo Código Procesal Penal, quiero dejar de hablar del Código de Procedimientos Penales de 1940, aunque ya pues lo lleva más de 70 años resistiendo los embates del tiempo, dejó de lado la escrituralidad y optó por la oralidad, por el debate y la exposición de ideas de manera oral. Ese régimen de audiencias en las cuales una de las partes hacía un requerimiento y en una audiencia pública discutía contra el otro litigante respecto a la posición o requerimiento de cada uno para finalmente escuchar la decisión de un juez que muchas veces en audiencia resolvía también de manera oral, se estaba consolidando. Se dejaba atrás las prácticas del secretismo y de resolución únicamente escrita y de presentación pues, de oficios y escritos para que finalmente se resuelva de manera privada, ya no más. De aquí en adelante se discutiría las pretensiones de las partes de manera oral. En cuanto a la modernización de la administración de justicia, se empezó a utilizar las teleconferencias únicamente para las intervenciones de los investigados detenidos en un establecimiento penitenciario. Se hacía pues costumbre que las diligencias se desarrollaran de manera presencial, largas, largas audiencias que se daban pues para discutir las pretensiones de cada una de las partes, sobre todo en el tema que nos va a atañer el día de hoy, sobre la prisión preventiva. Había muchas veces pues, que duraba todo el día la audiencia y era de manera continuada. Se empezó pues a utilizar la videoconferencia, ¿para qué? Para que los detenidos en los penales puedan expresarse sin necesidad de ser trasladados y movilizar toda la logística pues, que ello requeriría. Habían unos tímidos inicios respecto a la modernización de los trámites administrativos. Se hablaba pues de un inicio de mesa de partes virtual en un primer término para situaciones o procesos comerciales o civiles, y se hablaba o se empezaba a hablar de la llamada digitalización del expediente y carpeta fiscal. Pese a que eso ha sido una propuesta que se ha dado desde el inicio mismo del Código Procesal Penal del 2004, cuya marcha azarosa ha iniciado el año 2006, ese hecho, esa necesidad tan básica como es la digitalización del expediente y de la carpeta fiscal, todavía era una meta algo lejana. Todavía no había, quizá por temas de presupuesto, quizá por temas de ejecución. La cosa es que no era todavía factible y no se veía materializada esa necesidad. Por su parte, había una generalización, eso sí, respecto a la notificación electrónica en el ámbito del Poder Judicial. Lamentablemente la Fiscalía, un actor importantísimo en el nuevo proceso penal, más aún cuando ya está generalizado para prácticamente todos los distritos judiciales de nuestro país, todavía no tenía un sistema adecuado de notificación electrónica. Sin embargo, hay que reconocerlo también, habían esfuerzos por generalizar pues, la notificación vía telefónica para poder después pasarlo por correo electrónico y de esa manera que existiera pues una notificación mucho más directa y evitar pues las rumas de papeles y la necesidad pues de la presencia pues de los notificadores que muchas veces deberían ser utilizados para temas mucho más importantes, ¿no? Se utilizaba esto de manera más inmediata para un conocimiento mucho más rápido por parte de las partes de las situaciones del proceso y de la pesquisa.
En cuanto a la actualidad del proceso penal, a puertas de la fase final de la implementación del Código Procesal del 2004, el Código de Procedimientos Penales de 1940, como ya hemos referido, se negaba a morir. El Código de 1940, en el cual preponderaba el proceso sumario, en el cual pues era una excepción a la regla del proceso ordinario, en el cual solamente había etapas de ni siquiera podemos hablar pues de investigación preparatoria, hablábamos de instrucción, y después del juicio oral únicamente en estas situaciones excepcionales, en el cual un juez investigaba porque existía todavía el llamado juez instructor, y el juicio oral era una circunstancia, como reiteramos, meramente anecdótica, todavía pervivía en el distrito judicial más grande del Perú, en Lima Centro, y también en otro distrito judicial muy importante como era Lima Este hasta hace muy poco. En Lima Este tenemos entendido que ya está aplicándose el Código Procesal Penal desde octubre del año pasado. También respecto al proceso penal, hubo una discusión, como también hemos mencionado al inicio, respecto a la prisión preventiva y sus presupuestos. Efectivamente, se ha dado pues circunstancias, esta discusión no a partir, como puede señalar pues algunos interesados, respecto al perfil de los investigados y a las medidas que se imponen en contra de ellos, no, sino cuando se cumplen, o no, mejor dicho, no se cumplen algunos de los presupuestos de la prisión preventiva, aún así, pese a que puede tener arraigo, pese a que puede haber pocos y no ratificados elementos de convicción, pese a que todavía se puede poner en duda la cantidad de años, dado una mera especulación por parte de la Fiscalía, podemos hablar únicamente bajo la rimbombancia o la presunta peligrosidad de los delitos imputados, de que es correcto imponer prisión preventiva. Eso lo veremos a continuación. La llegada de la pandemia efectivamente ha traído consecuencias en la administración de la justicia, pero bueno, en general, es un hecho histórico. Es un hecho histórico, ¿por qué? Porque el mundo se ha detenido. Creo que lo más cercano que se ha visto a algo como esto, o que viene a mi memoria respecto a cómo el mundo se puede haber detenido, o cómo el mundo pudo haber entrado en shock, ha sido únicamente el 11 de septiembre. Pero el 11 de septiembre fue un momento, las reacciones obviamente duraron mucho, pero nada se acerca mínimamente a lo que estamos viviendo en la actualidad. Nada tiene, ni siquiera de la manera más lejana, la incidencia en la vida de los seres humanos como esta pandemia. Ha cambiado nuestra forma de interrelacionarnos, social, económica y políticamente. Social, porque ya no se permiten las reuniones grandes. Ya no, por ejemplo, en nuestro rubro, ya no va a haber de aquí en adelante muy probablemente mesas de partes físicas. Las mesas de partes serán virtuales. ¿Por qué? Porque había una conglomeración de gente en las mesas de partes. Hacían colas, o por ejemplo, únicamente mencionar el edificio Alzamora Valdés, con colas que a veces yo he visto pues de 200 o 300 personas esperando entregar un escrito. Económica, porque nuestro país se ha visto paralizado económicamente. Al no haber, mucha gente actualmente se encuentra sin trabajo, mucha gente actualmente se ha visto perjudicada económicamente y ha tenido que recurrir a bonos o a los ahorros que ha podido retirar de las AFPs para poder sobrevivir. Muchos de ellos no tienen ni ahorros, ni bonos, ni les ha alcanzado nada. Esas personas pues se han visto obligadas a salir. Sería cruel pensar pues que estas personas salen para querer contagiarse necesariamente. Son personas pues que viven del día a día. La informalidad de nuestra economía nos arrastra a acciones como esta de salir a trabajar en plena pandemia. Y política sí, porque dentro de todo pues hace apenas unos meses tenemos un congreso que sesiona ahora de manera virtual también, otra consecuencia de la pandemia, pero cuya actuación pues se ve bastante disminuida y bastante oscurecida a partir precisamente
de esta situación que centraliza todo pues, en el gobierno central y en las decisiones que tome de aquí en adelante. Respecto a nuestro rubro, la administración de justicia, nos encontramos pues efectivamente en un régimen de emergencia. Se han paralizado los procesos que no sean de naturaleza urgente, y cuando decimos urgente, únicamente de naturaleza penal. Por ejemplo, los procesos civiles, los procesos administrativos, los procesos comerciales, los plazos se han suspendido. Y en los procesos penales que no tengan esta naturaleza urgente también. Se ha señalado que quizá la próxima semana se retorna a las labores, a la acción, de la manera en que los protocolos del Poder Judicial empiezan a ser activados, pese a la oposición de los sindicatos de volver a las labores hasta que esto no esté debidamente perfeccionado. Se han implementado las herramientas virtuales para que nosotros podamos, en estas circunstancias de emergencia, para que los abogados podamos continuar ejerciendo las defensas, o la fiscalía en su caso, poder continuar con las investigaciones, el trámite, y los jueces también, respecto al juzgamiento o control de estos procesos que se dan en situación de emergencia. Se habla o se ha discutido respecto al llamado quiebre de la inmediación. Tenemos que decir que no. ¿Por qué? En un primer término, porque no existen derechos absolutos. Eso es algo que se sabe. Pero también que tenemos que entender, pues, que la inmediación se ha modificado a partir de las circunstancias. Nos están escuchando. Los jueces, mediante estas herramientas digitales, nos escuchan, se comunican con nosotros, nos preguntan y le preguntan a los investigados. Entonces, no es que se quiebre la inmediación, sino que se ha modificado a partir de las circunstancias. Último también señalar, pues, que la enseñanza también ha cambiado. Se ha implementado también herramientas virtuales, las cuales pues son complicadas en su uso de manera primigenia, pero por el momento, y dado pues que parece que esto tiene para largo, bien dijeron pues algunos profesionales que la pandemia ha llegado para quedarse, es nuestra única opción por el momento. Derecho penal, derecho procesal penal y emergencia sanitaria, con especial incidencia a la prisión preventiva. La resolución administrativa 115-2020 CEPJ de 16 de marzo de 2020 ha señalado y ha designado órganos jurisdiccionales de emergencia. La justicia no se ha detenido. Hay un reconocimiento por esta vía a los jueces, fiscales, asistentes y especialistas, y también al personal administrativo que viene trabajando de manera sacrificada, exponiendo su integridad y también su vida para continuar con la administración de justicia. Han fallecido personas dentro de la Fiscalía y del Poder Judicial. ¿Esto ha sido inevitable? No lo sabemos. Pero por ahora, lo único que nos queda es reconocer a estas personas que han puesto en riesgo, que se han sacrificado por nosotros. Respecto a la prisión preventiva, desde su inicio, por estas discusiones también se da pues, a través de alerta informativa, lo recuerdo bastante bien, siempre se ha hablado sobre la excepcionalidad de la prisión preventiva. Yo pongo acá como pregunta un poco socarrona, puede ser que no, pero ¿es tinta sobre papel mojado? En primer lugar, habría que decir pues, que la libertad del sujeto prima en el proceso. Hay que recordar pues, que la prisión preventiva únicamente es una medida coercitiva de naturaleza personal, de naturaleza netamente residual. ¿Y a qué me refiero de naturaleza residual? Que cuando ninguna otra medida que pueda asegurar el proceso y que limite los derechos de la libertad de la persona pueden aplicarse, cumpliéndose los 3 presupuestos que vamos a ver a continuación, recién se optaría por esta prisión preventiva, por esta medida de prisión preventiva. No debe ser vista como una medida preferente de alcanzar el aseguramiento de un proceso.
el pensar que la prisión preventiva es el único medio para asegurar una investigación, para asegurar un proceso, sin escuchar a las partes, sin atender razones, sin explicarse adecuadamente, más allá de presunciones o de ideas equívocas o de temores infundados, no puede sustentarse. Es una medida coercitiva, como señalábamos, residual, si no existe ninguna otra aplicable. Y el Poder Judicial, pues, informó que actualmente la población penitenciaria en el Perú es de 91.283 personas. De estas, 55.358 purgan una pena privativa de libertad en virtud a una sentencia condenatoria. Pero 35.925, es decir, casi 36.000 personas se encuentran recluidas por mandato de prisión preventiva. Es decir, sin que se decida todavía, mediante una sentencia, el fin de su caso, sin que se resuelva su caso. Es decir, bajo los criterios que vamos a ver a continuación. Es decir, y esto también es algo que tiene que analizarse, estudiarse, quizá no respecto desde un punto de vista procesal netamente, sino ya respecto a la criminología, desde un punto de vista criminalístico, si realmente la prisión preventiva como tal, cuál es el grado de afectación que tiene en nuestro sistema. ¿Cuáles son los presupuestos para la imposición de la prisión preventiva? Puede parecer sencillo en un inicio señalar, pues, que estos están mencionados en el artículo 268 del Código Procesal Penal. Primero, los graves y fundados elementos de convicción, es decir, aquellos elementos de convicción que nos permitan vincular al investigado, a la persona que se encuentra bajo pesquisa, con el hecho materia de investigación. Después, que la pena probable sea mayor a 4 años de privación de la libertad, vale decir, penas menores, penas tengan por debajo de los 4 años de privación de la libertad, no necesariamente, y te voy a explicar por qué digo no necesariamente, tengan una prisión preventiva. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, en los casos de conducción en estado de ebriedad o en los casos de omisión a la asistencia familiar, sí se exigen, pues, que haya prisión preventiva. Después, el llamado peligro procesal, en sus dos vertientes. El llamado peligro de fuga, es decir, la sustracción de la persona del proceso, y el llamado entorpecimiento de la actividad probatoria. Vale decir que esta persona, mediante actos objetivos y acreditados, demostrados, debidamente ratificados, se pueda señalar que entorpece la labor de investigación, la actividad de prueba, o entorpecen el esclarecimiento de la verdad. Posteriormente, la Corte Suprema, mediante la Casación 626 de Moquegua, ha establecido, además de los 3 requisitos antedichos que dice la norma, otros más para establecer la prisión preventiva, y que son un aporte de la argumentación jurídica. En este caso, es el llamado test de proporcionalidad. La proporcionalidad entendida, pues, como una medida idónea, proporcional y necesaria. Vale decir, idónea, que esté de acuerdo a los fines del proceso; proporcional, cuando no existe alguna otra medida que pueda ser aplicable al investigado; y necesaria, cuando se ve obligados el juez, a partir de datos objetivos, a imponer esta medida coercitiva de naturaleza personal. La magnitud del riesgo procesal quiere decir que no solo si concurre el peligro de fuga y el entorpecimiento, sino si estos son elevados o leves, correspondiendo otra medida. Por ejemplo, si por ejemplo decimos, pues, que hay un peligro de fuga porque una persona ha salido muchas veces de viaje, porque tiene una actividad de viaje bastante elevada, se puede pensar, pese a que hay una casación que lo niega, que esta persona, pues, podría escapar o objetivamente podría sustraerse de la justicia.
Sí, pero si todas estas veces la persona regresa al país, pese incluso a estar investigada, entonces pues podemos señalar que no necesariamente el riesgo procesal es elevado, sino es menor y por ende puede imponerse una medida. La duración de la medida. El pedido general de 36 meses se da muchas veces en procesos, pues, que los ampara, por ejemplo, en el de las llamadas organizaciones criminales. ¿Siempre debe ser este plazo máximo amparado por el juez? No. Por ejemplo, si ya el fiscal tiene avanzada su investigación, pese que ha realizado en su gran mayoría durante las diligencias preliminares, y me quedan pues 3 o 4 diligencias que perfectamente pues pueden realizarse en 6 meses, el juez evaluará esa situación y no impondrá el máximo de meses para imponer la prisión preventiva. Posteriormente se ha dado el acuerdo plenario 1-2017, que ya ciñe los estándares para la imposición de la prisión preventiva. Este acuerdo plenario nos habla pues de los niveles de sospecha para establecer la imposición de esta medida coercitiva de naturaleza personal. Cuando hablamos en primer término de la llamada sospecha inicial, implica pues la incoación de diligencias preliminares. Por ejemplo, si encontramos a una persona tirada en el suelo, muerta y con un cuchillo en la garganta, ¿qué vamos a decir? ¿Es un suicidio? No, efectivamente los datos no nos dan para decir que hay un suicidio. Es muy raro que una persona pues se mate clavándose un cuchillo en el cuello. Puede ocurrir, pero sería rarísimo. Eso daría pie a una sospecha inicial, y la sospecha inicial da pie a la incoación de diligencias preliminares. Después está la sospecha reveladora, que implica ya la formalización de investigación. Vale decir, cuando se ha identificado un hecho presuntamente delictivo y se puede vincular a una persona a la pesquisa de ese hecho, ahí podríamos hablar de una sospecha reveladora. Perdón. Después hablamos de la sospecha suficiente, que ya equivaldría para emitir una acusación, un acto de enjuiciamiento. Vale decir, cuando yo he reunido suficientes elementos de convicción para tomar como fiscal la decisión de emitir una acusación y posteriormente, después del debate, de la etapa intermedia y del tamiz que se hace de los elementos de convicción aportados, podemos pasar al autoenjuiciamiento, eso será sospecha suficiente. Y de acuerdo al acuerdo plenario 1-2017, ni siquiera ahí podemos hablar de prisión preventiva, sino cuando haya una sospecha grave. ¿Qué implica sospecha grave? Que la sospecha sea incluso mayor al de emisión de una acusación. Vale decir, esta sospecha tiene que ser adecuadamente evaluada para no incurrir en su abuso. En este caso, pues, tienen que haber elementos suficientes como para incluso ir a juicio y entender que podría haber una condena. Posteriormente, el acuerdo plenario 1-2019 ha señalado nuevos criterios para imponer prisión preventiva. Perdón. En primer lugar, y como ya hemos mencionado en un inicio, resalta el carácter instrumental de la medida de prisión preventiva, al no ser un fin en sí mismo, sino que tiene vinculación directa con la sentencia. Eso nos habla en el fundamento jurídico número 4. Vale decir, yo únicamente podré considerar poner prisión preventiva cuando todos los elementos valorados muy posiblemente conlleven a también la condena de este investigado. Tiene legitimidad constitucional en tanto no es pena anticipada, ni acto preventivo, ni tiene una finalidad retributiva. Y sobre eso pues habría que discutir sobre la televisación a veces de las audiencias de prisión preventiva, dado que a veces pues se puede pensar o puede conllevar
al error de los legos de pensar que una audiencia de prisión preventiva implica ya de per se la culpabilidad del investigado, pero no necesariamente es así. Nosotros tenemos que entender que muchas veces estas decisiones pueden ser rebatidas en una apelación, ante la Corte Suprema, ante el Tribunal Constitucional. En ese aspecto tenemos que entender, pues, que no es una pena anticipada, no es un acto preventivo, no tiene una finalidad retributiva. Es excepcional, reiteramos, únicamente cuando no se puede imponer ninguna otra medida que asegure los fines del proceso. Se impondrá siempre que se cumplan con los presupuestos normativos, también con el supuesto de proporcionalidad. Consagra la necesidad de fundamentar la proporcionalidad de la medida de prisión preventiva, de acuerdo a lo que ya hemos señalado en la casación anterior. Exige la debida motivación de las resoluciones que dicten prisión preventiva, vale decir que no puede haber una prisión preventiva únicamente fundada en sospechas o en resoluciones. Tiene que haber una decisión fundada en derecho que permita esclarecer que esta medida es inevitable. La Corte Suprema de Justicia de la República señala que en determinados casos, si bien por lo general se exige sospecha grave, en los que pueda requerirse prisión preventiva, apelando a la sospecha fuerte, que es mayor a la sospecha suficiente, pero que no necesariamente puede llegarse al inicio del juicio oral. Ahí nos preguntamos nosotros, esta es una pregunta nuestra, pero si el requerimiento acusatorio, este fundamento jurídico 24 es bastante curioso porque nos dice pues que puede haber una sospecha grave, ¿no? Pero que puede, o sea, pero también en determinados casos se puede únicamente requerir una sospecha fuerte, que entendemos es menor a la sospecha grave, que es mayor a la sospecha suficiente, que no necesariamente puede llegarse al inicio del juicio oral, solo menciona juicio oral. Por eso nosotros nos preguntamos, ¿tendrían que sí llegarse al requerimiento acusatorio, al requerimiento de una acusación? Nosotros pensamos que sí. Si se hace necesaria una imputación concreta en el requerimiento de prisión preventiva, vale decir, no puede llegarse a pedir una prisión preventiva sin que concretamente podamos establecer específicamente qué estamos imputándole a la persona. No podemos decir, pues, sencillamente, bueno, le impongo prisión preventiva a este ciudadano por lavado. Muy bien, lavado de activos respecto a qué. Y eso todavía estamos investigándolo, ¿no? Pero señalamos que acá hay lavado de activos porque hay desbalance patrimonial, etc. Y no necesariamente tiene que ser así. Tenemos que haber una imputación concreta, y esa imputación concreta, pues, tiene que establecerse a partir de determinadas corroboraciones. Establece que el plazo de la prisión preventiva también debe estar adecuadamente motivado y que no se detiene para investigar, vale decir, no es una detención para que a mí me dejen hacer mi investigación, sino estoy únicamente deteniendo porque es una medida asegurativa que estoy fundamentando conllevará a la adecuada finalidad del proceso que estoy bajo, que está siguiéndose bajo pesquisa. En la audiencia se discuten cada uno de los presupuestos de la prisión preventiva, pero deben ser debatidos en un tiempo razonable, sin largas ni tediosas exposiciones. Eso lo dice en el fundamento jurídico 62 a 67. Eso es importante resaltar, puesto pues que el nivel de atención de una persona, en este caso de un juez, una labor loable, una labor pues importante, se pierde pues con las horas prolongadas. Un juez pues es un ser humano, no es una máquina. La resolución de prisión preventiva, si bien puede ser oral, debe constar por escrito, por seguridad jurídica de las partes, y si bien no es una transcripción exacta, sino que indica en pocas líneas el argumento esencial, la base de la sospecha fuerte y el riesgo procesal. Vale decir, tiene que constar por escrito cuáles son las razones, sea de una manera resumida, de una manera explicada, no una manera textual de lo que se ha debatido en audiencia, sino una interpretación lo más fidedigna posible de lo que resuelve el juez. Eso debe constar por escrito. Ahora, la pandemia nos ha
puesto en evidencia el drama del hacinamiento carcelario. Muchas veces, y eso lo he visto en el día a día, se ha hablado de manera muy cruel respecto a las personas que se encuentran en prisión preventiva. Más allá de cualquier cosa, más allá del delito que pudieran haber cometido, estas personas que se encuentran privados de libertad no pueden ser tratados como objetos, no pueden ser tratados como enemigos, como parias de la sociedad. Tienen derecho también a la salud, tienen derecho a la vida. Los centros penitenciarios, pues, aunque por más cuestionamientos que puedan tener, no pueden ser únicamente lugares donde escondemos nuestros problemas, nuestros conflictos, el fenómeno delictivo, sino tienen que ser centros donde pueda rehabilitarse, donde pueda continuar la vida una persona sin despersonalizarse y sin perder su humanidad. La particular situación de salud pública por el COVID-19 tiene hasta el día de hoy, 30 de abril, bueno, esto de acá es una diapositiva que yo he hecho en el pasado y hablaba del 30 de abril, solamente es para comparar. 30.000 ciudadanos infectados. En este momento, pues, hay más de 200.000. 3.024 fallecidos. En este momento hay casi 6.000. Y estamos hablando de 2 meses. Esto es estremecedor, señores. Es estremecedor porque hace unos meses, pues, hablábamos de estas cantidades que quizá a muchos nos parecían exageradas, proyecciones fatalistas o apocalípticas, ¿no? Pero que día a día se vienen materializando, día a día mueren connacionales, cada vez más uno de nosotros conoce personas que han fallecido, conocen amigos que han perdido a sus padres, sobre todo personas adultos mayores, o gente que ha fallecido ya que ya no pueden recibir una atención médica adecuada, porque, bueno, por más que no tengan COVID, puede ser que ya las atenciones médicas de las otras enfermedades se ven desatendidas ante la emergencia sanitaria, y eso es un drama, pues, que ha ocurrido, que ocurre en el día a día. Esta situación es particularmente preocupante en circunstancias de internamiento en un centro penitenciario, y más aún cuando en la misma, por ejemplo, en las prisiones preventivas de Lima, Callao y Cañete, se han logrado identificar casos de COVID. Y en este caso, pues, tendríamos que ver qué tan idónea es la prisión preventiva, o a quiénes, o en qué circunstancias podríamos aplicar estas cesaciones de la prisión preventiva, o cuando el juez, y precisamente sobre eso vamos a hablar en unos minutos, puede incluso de oficio actuar respecto a la cesación de prisión preventiva de los investigados. Los primeros movimientos del Poder Judicial se dieron a partir de la Resolución Administrativa 118/2020. Ante tal circunstancia, el propio Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, vía la Resolución Administrativa número 118/2020, del 11 de abril de este año, ha resuelto en su artículo 4 disponer que los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del país exhorten a los jueces de especialidad penal para que en todos aquellos casos en los que tenga la competencia y posibilidad, revisen incluso de oficio la situación jurídica de los procesados y sentenciados privados de su libertad, que estén bajo su competencia a fin de evaluar modificaciones en su condición jurídica. Si bien eso no, pues, es un reconocimiento de un abuso de las medidas o de un rechazo a los beneficios penitenciarios, porque también habla de la situación de los condenados, también es cierto, pues, que tal vez durante muchos años se ha tenido un discurso de endurecimiento de las penas, de aplicación de la prisión preventiva de una manera mucho más rígida, y ese discurso ha calado demasiado hondo, pues, en los jueces, que prefieren, pues, optar antes que un cuestionamiento, antes que una visita de parte del control interno, en imponer una medida cuando la situación del investigado se encuentra en duda. Bueno, ustedes saben que la duda favorece al investigado, pero para evitarse problemas prefieren imponer una medida, pues, restrictiva de naturaleza personal como la prisión preventiva. Perdón. Posteriormente, la Resolución Administrativa 138/2020
ha permitido la reevaluación de la cesación de la prisión preventiva a partir de los llamados grupos vulnerables. El 7 de mayo del 2020 se ha emitido la resolución administrativa número 138-2020, la misma que aprueba el proyecto de medidas urgentes con motivo de la pandemia para evaluar y dictar si corresponde la reforma o cesación de la prisión preventiva, y que si bien incide en los considerados grupos vulnerables, no se restringen a eso. ¿Cuáles son los grupos vulnerables? Bueno, se señala pues que aquellos que tienen mayor afectación a esta enfermedad, adultos mayores, en este caso adultos mayores de 65 años, personas con sobrepeso, con diabetes, personas pues con afecciones cardíacas o respiratorias, o personas pues que tienen alguna enfermedad antecedente que tiene, por lo cual tienen unas defensas muy bajas, así que no les permitirían resistir a esta enfermedad. Esto no se da, señores, únicamente para aquellos que se encuentran en esos grupos vulnerables, sino para todos que están alrededor de ellos, vale decir los otros internos, vale decir el personal del INPE. Ha habido personal del INPE que también está contagiado, ha habido personal del INPE que ha fallecido, y esto pues es absolutamente preocupante. La Corte Interamericana ha dado recomendaciones y advertencias. La Corte Interamericana pues ha emitido la resolución número 1, partido 20, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, las mismas que señalan en el punto 46 que los estados representados por sus cortes de justicia tienen el deber de asegurar que en los casos de personas en situación de riesgo en contexto de pandemia, se evalúen las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la prisión preventiva. En el caso de personas condenadas por graves violaciones de los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, atendiendo al bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos y la obligación de los estados de sancionar a los responsables de tales violaciones. Tales evaluaciones requieren de un análisis de requisitos más exigentes, es decir, en estos casos graves, en estos casos pues de terrorismo, en estos casos pues de asesinatos, violaciones, no es que se restrinja absolutamente la cesación, sino tiene que haber un mayor control. Pero si se dan las circunstancias y podemos pensar que adecuadamente esta persona puede encontrarse en un grupo vulnerable o puede imponérsele otra medida de acuerdo a los criterios que veremos en unos instantes, también se le puede imponer una cesación de prisión preventiva y imponer pues fácilmente una medida de comparecencia con excepciones. Pero, sin embargo, también tiene que haber un apego al principio de proporcionalidad y a los estándares interamericanos aplicables. Por su parte, las Naciones Unidas también se ha unido a la búsqueda de alternativas, ¿no? Mediante el subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, emitiendo pues recomendaciones detalladas sobre acciones que pueden realizar los gobiernos y los órganos de monitoreo independientes para proteger a las personas privadas de libertad durante la pandemia. La misma que reconoce la gravedad y la incidencia en la vida de los estados de la pandemia. Es decir, es algo que nos afecta a todos, como ya hemos señalado en un primer momento, por lo que le pide a los países miembros considerar la reducción de población penitenciaria por medios de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal de infracciones de baja peligrosidad, la revisión de todos los casos de prisión preventiva, extender el uso de fianzas, con excepción en los casos más graves, así como revisar y reducir la detención de migrantes y los campos cerrados para refugiados, para países pues donde estas circunstancias se dan. Aunque, bueno, el principal país que tiene centros de detención de migrantes y campos cerrados para refugiados, pero creo que no estaba en las Naciones Unidas, o no sigue mucho las recomendaciones de las Naciones Unidas. Por su parte, el gobierno peruano, el Ejecutivo, dio un proyecto de ley primigenio, el proyecto de ley 5110-2020. Yo pongo la alternativa que no fue. Esta medida propuesta por el Ejecutivo promovía la cesación de la prisión preventiva de oficio de todos los casos, exceptuando los delitos determinados que son considerados graves, por
ejemplo, homicidio, lesiones graves en grado de contexto de violencia familiar, delitos contra la libertad personal y sexual, robo agravado, delitos contra la administración pública, terrorismo, lavado, tráfico ilícito de drogas, entre otros. Para esos delitos exceptuados, habría un procedimiento para evaluar la modificación de su situación procesal. Vale decir, se evaluaría el alcance del proceso que se le sigue. Es decir, hasta qué punto ha avanzado el proceso, ya están cerca de una sentencia, ya están en juicio oral, recién están en diligencias preliminares, eso sería lo primero que tendría que evaluarse. Si la persona se encuentra dentro de un grupo vulnerable por el COVID, vale decir, si esta persona tiene más de 65 años, si tiene una enfermedad preexistente que permita pensar que una persona puede verse afectada por el COVID, si una persona tiene una afección cardiorrespiratoria que posiblemente pueda conllevar a que esta persona sea pasible a que el COVID afecte mayormente su salud. Asimismo, a la vigencia del estado de aislamiento social obligatorio. Tras la decisión de desestimar este proyecto de ley por parte del Congreso de la República, el Ejecutivo ha solicitado facultades legislativas para buscar alternativas. Y esto se ha dado, señores, mediante el Decreto Legislativo 1513, en el cual, pues como digo, el Ejecutivo se come el pleito a la fuerza. Pese a que tener en un primer momento la posibilidad de legislar esta ley, sus facultades legislativas sí le permitían interpretarse en ese sentido, optó por el trámite burocrático de enviarlo al Congreso y esperar que costara infectados y vidas para que una vez rechazado el mismo proyecto de ley, con unas mínimas modificaciones sea publicado, vía el Decreto Legislativo 1513, recién el 5 de junio pasado. Esta responsabilidad tanto del Congreso de la República como del Ejecutivo, de manera compartida, va a tener que ser discutida muy probablemente cuando esta pandemia pase, puesto que esto no se da para la libertad de una persona determinada, un grupo de personas determinadas, se da para las personas que son vulnerables, o que pueden efectivamente, de acuerdo a consideraciones que han tenido tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, de conllevar a una medida distinta a la prisión preventiva, dado que hay múltiples alternativas. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de los billetes electrónicos. Lleva años la implementación de este programa. No se materializa. Le ha costado mucho dinero al Estado y esto no se ve materializado. ¿Cuántos casos conocemos de billetes electrónicos? Deben ser contados con una mano. Son los menos casos. Y esto, pues, es una situación preocupante. La pandemia, pues, como hablábamos con un colega, yo decía, pues, nuestro país no estaba preparado para la pandemia, pero resulta, pues, que nuestro país no está preparado para nada. Lamentablemente, se emprende un proyecto, por ejemplo, digamos nomás el Código Procesal Penal del 2004, y no lo llevamos a término. Nos lleva, pues, 16 años de modificación en el espíritu, en la norma, en la estructura del proceso, ¿no? Y que llega pues 16 años después, se promulgó en el año 2004, pero ni siquiera en toda esta cantidad de años, en todo este tiempo recorrido, todas estas discusiones, casaciones, acuerdos plenarios y demás, ni siquiera podemos hasta la fecha decir que ya está totalmente implementado. Debemos pues esperar de ver los resultados que finalmente tengan estos mecanismos, esperando pues también la proactividad de los actores procesales, los jueces, los fiscales y también los abogados. Nosotros, como defensores públicos, no solo los defensores públicos, sino también los litigantes particulares en ejercicio de nuestro deber para con la sociedad. Tenemos pues un deber de resguardar la libertad del ciudadano, y no únicamente pues por un tema lucrativo, sino también de una forma gratuita, si está dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestro tiempo, y tenemos la posibilidad de ayudar a un ciudadano a recuperar su libertad, hagámoslo. Es una iniciativa que yo propongo, pues, a los colegas, y que ha sido, en un primer momento ejercida por algunos ilustres colegas como el doctor Julio Espinosa Goyena. La pandemia y las resoluciones de prisión preventiva, han existido pues determinadas resoluciones bastante conocidas respecto a la prisión preventiva. Por ejemplo, en el caso
del árbitro Richard Martín Tirado, que declara fundada la apelación en contra de la resolución de la CUO, que declaró infundado el cese de prisión preventiva, revocándolo, otorgando arresto domiciliario e imponiendo reglas de conducta. Hace mención al principio de proporcionalidad, en tanto se debe ponderar los derechos en conflicto, la salud pública versus los derechos objeto de limitación o sacrificio. El derecho a la salud comprende un sistema de protección de la salud que brinde a todos iguales oportunidades para disfrutar el más alto nivel posible de salud, derecho a la prevención y tratamiento de enfermedades, y lucha contra ellas el acceso a medicamentos esenciales. En este caso, el árbitro Richard Martín Tirado tenía antecedentes de hipertensión y diabetes, por lo cual se encontraba en el grupo de riesgo, aparte que, hasta como no tengo entendido, era una persona mayor de 65 años. Por su parte, la señora Susana Villarán, la resolución que cesa la prisión preventiva de la señora Susana Villarán, también tiene incidencia respecto a la pandemia y a cómo esta afecta pues su situación procesal. La pandemia sí incide en el peligro procesal, en tanto en el peligro de fuga como en el entorpecimiento de la actividad probatoria por las restricciones propias de un estado de emergencia. Vale decir, pues es imposible que una persona pueda escapar, se puede ejercer pues en medidas de entorpecimiento de la actividad probatoria, encontrándonos pues en la situación en la que nos encontramos, de inmovilización social y aislamiento social obligatorio. Se ampara en la resolución número 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hemos mencionado, que por la naturaleza de la misma pandemia, los jueces deben optar por medidas alternativas para evitar el peligro del investigado a un contagio, así como variar la situación procesal de los internos que pertenezcan a grupos de riesgo. En este caso, la señora Villarán, pues, es una persona ya adulto mayor, una persona, pues, teníamos entendido, pues, con una enfermedad que databa de muchos años, entre otros. Inclusive de aquellos que hayan perpetrado delitos graves, investigados y condenados, siempre que para la variación de su condición sea a partir de los requisitos más exigentes. Y en este caso, pues, dado sus enfermedades, esa evaluación ha entrado, esa enfermedad ha entrado a evaluación. En el caso de Susana Villarán, consideran que la variación tiene una índole humanitaria, dada su edad, sus enfermedades preexistentes y debidamente acreditadas, y al riesgo que por tales razones se contraiga el COVID-19. Vale decir, se da la cesación de prisión preventiva cuando nos encontramos ante estos grupos de riesgo, pero también considerando que se ha disminuido el peligro procesal y que, como vemos en el Acuerdo Preliminar 1/2019, el peligro procesal es el requisito más importante a discutir para imponer una prisión preventiva. Bueno, esta ha sido mi exposición, esta ha sido mi disertación. Estoy atento a sus preguntas y les agradezco la oportunidad y el honor que tengo de disertar en Alerta Informativa. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por su ponencia. Una pregunta. Doctor, Sí. ¿considera que el tener doble vivienda no genera arraigo como se ha señalado en algunas resoluciones judiciales? A ver, el Código Civil establece que una persona pues, puede tener más de un domicilio, más de un domicilio, pero puede ejercer en uno específicamente. Hay un artículo dentro del Código Civil que esclarece ello. Yo considero pues que si, por ejemplo, en ambas viviendas puede ejercer ejerce residencia, tiene pues familiares en ambos, por ejemplo, yo puedo vivir con mi esposa en mi casa, pero también puedo señalar como domicilio el domicilio de mis padres, donde he vivido pues más de 20 años. Entonces, yo puedo tener dos domicilios, la casa de mis padres, que están vivos, y la casa pues que yo comparto con mi esposa. Entonces,
tener esos dos domicilios no me desarraiga o no me genera duda, porque en ambos pues son conocidos, en ambos pueden encontrarme, en ambos me pueden notificar, en ambos se encuentran personas. Cosa distinta puede ser, por ejemplo, si yo tengo un domicilio, digamos, casa donde vivo, pero yo consigno otro donde yo vivía hace 20 años y que ya no, y en el cual pues ya no vivo pues hace mucho tiempo, viven otras personas que no tienen ningún vínculo conmigo, ni siquiera era propiedad de algún familiar o persona cercana hacia mí. Entonces ahí podríamos discutir o podríamos señalar que de ninguna manera arraigo por señalar dos domicilios. Pero si señalo, pues, ¿sabe qué, señor juez? En ese domicilio está mi madre, en ese domicilio está mi padre, están mis familiares, me pueden encontrar y me van a avisar, porque me visitan de padres. Entonces no podríamos discutir, pues, que ese doble domicilio incide en el llamado peligro procesal. Muchas gracias, doctor. Segunda pregunta. ¿Para usted considera que se debería discutir la tipicidad en la audiencia de prisión preventiva? Sí, sí, efectivamente. Y el acuerdo plenario 1/2019 señala que debe haber una imputación concreta. Entonces, esa imputación concreta incide en la tipicidad, incide en establecer qué tipo penal, qué delito estoy atribuyendo. No puedo señalar sencillamente, estoy investigando organización criminal. ¿Organización criminal respecto a qué? Respecto a un grupo de personas que ejercen delitos. Pues no puedo llegar a la indeterminación, sino tengo que señalar, esta organización criminal se dedicaba al falseamiento de billetes, esta organización criminal se dedicaba al tráfico ilícito de drogas, esta organización criminal se dedicaba pues al sicariato. En ese caso, pues podríamos señalar que ya hay una tipicidad determinada a partir de elementos de convicción aportados por la propia Fiscalía, y ahí podríamos hablar de graves y fundados elementos de convicción, que precisamente es el rubro o es el requerimiento que se hace y que ya la Corte Suprema, reitero, el acuerdo plenario 1/2019 ha exigido que la tipicidad pues sea, y bueno, en este caso la imputación concreta ha sido una exigencia dentro de la tesis fiscal y dentro de las resoluciones de prisión preventiva. Doctor, ¿qué entiende usted por un arraigo de calidad? A ver, ha habido una discusión en torno a ello, ¿no? O sea, un arraigo de calidad implica, pues, por ejemplo, establecer que no solo, circunstancias que te permitan determinar que uno tiene un trabajo, que uno tiene una familia, que uno tiene un domicilio, pero muchas veces los investigados no lo tienen, ¿no? Y efectivamente, si una persona no demuestra de una manera objetiva que vive en un determinado sitio, que tiene una determinada familia, que estudia en un determinado lugar o que trabaja en un determinado lugar, mediante hechos objetivos, mediante aporte por parte de la defensa, no únicamente mediante el dicho, no se puede hablar de un arraigo de calidad. Arraigo de calidad efectivamente implica pues la proactividad por parte de la defensa de elementos que permitan establecer convicción de los arraigos. En este caso, por ejemplo, señalar un papel firmado en el cual digo, yo vivo con mi esposo aquí. ¿Tienes contrato de alquiler? No. ¿Tienes título de propiedad? No. Pero yo estoy declarando que yo soy la esposa del señor y decimos que vivimos en este sitio. Eso no es un arraigo de calidad. Por más que haya una persona que esté declarando que efectivamente ella, con que la pareja convive ahí. Pero si estoy señalando, pues entrego un título de propiedad, entrego un contrato de alquiler, entrego pues recibos de luz, agua, teléfono, entrego en este caso las partidas de nacimiento de mis hijos, la constancia de que están estudiando en un determinado colegio o que están estudiando en una determinada universidad y que ellos tienen trabajos, tienen estudios, o yo tengo trabajo, tengo estudios en la localidad de una manera determinada, ahí sí estoy aportando un arraigo de calidad. Hay una circular del año 2011, incluso hasta el día de hoy sigue siendo mencionada, que dio también la Corte Suprema,
eso digo pues que a veces los discursos pueden ser contradictorios también, respecto a que no solamente pues el domicilio, el trabajo y la familia son suficientes para establecer el arraigo, sino también la gravedad del delito, cosa que es una idea quizá equívoca y ya desfasada, dado que la propia Corte Suprema después ha reinterpretado esto con los acuerdos plenarios correspondientes. Y esa circular, valga la redundancia o el pleonasmo, sigue circulando, sigue siendo mencionada. Y es, como digo yo, una idea pues que ya ha quedado desfasada, que ya está en el pasado y que ya no debería ser considerada como válida. Doctor, respecto al impedimento Perdón. del país dictado a un testigo, ¿qué ¿Te escucho? ¿Qué opinión le merece el que se dicte un impedimento de salida del país hacia un testigo, sobre todo en este contexto de la pandemia? Bueno, se hace incidencia pues en el llamado caso Sepúlveda, ¿no? Bueno, en primer lugar, habríamos que señalar que el impedimento de salida del país sobre testigos no está exactamente regulado en el Código Procesal Penal. Es más, yo mandé una ponencia respecto al impedimento de salida del país en el marco de las diligencias preliminares. Entonces, yo no puedo afectar los derechos fundamentales de una persona cuando afectando el principio de legalidad. Sin embargo, la Corte Suprema, mediante el acuerdo plenario 3-2019, ha señalado pues que ante un interés superior de la sociedad y ante una necesidad de un esclarecimiento de la verdad, y dado que no está afectando directamente la libertad del investigado, sino únicamente está conyugándose a los fines del proceso, puede disponerse una medida de impedimento de salida del país durante las diligencias preliminares. Pero ya eso es una desnaturalización del proceso penal, no proceso penal, decirle de nuevo, es también una tontería porque tiene 16 años, pero si esa interpretación ha sido extensiva y no importa que dejemos por los suelos lo que dice el código, lo que dice la norma, muy probablemente posteriormente la Corte Suprema saque una interpretación respecto a la afectación de los derechos del testigo, ya no investigado, ¿no? Sino, yo pienso que eso puede ser incluso hasta interpretado como un medio de presión por parte de la Fiscalía para sonsacar alguna declaración. No es una sindicación directa, pero puede llegar a pensarse eso, dado que, ¿por qué entonces si yo considero que esta persona tiene que permanecer en el país y para eso voy a afectar su libertad, ¿por qué no lo ingreso al proceso? Vale decir que yo estoy pensando eso, o que yo estoy tratando de lograr otros fines, no sé. Es algo que me gustaría que la Fiscalía aclare, ¿no? Ellos serían los más idóneos en responder a esa pregunta, pero en mi opinión no tiene una base normativa. Doctor, muchas gracias. Para finalizar, la última pregunta. No. ¿Cuál cree usted que deberían ser los criterios que se deberían establecer para el mejor uso de la aplicación de la prisión preventiva? Bueno,
un amigo juez me dijo que lo principal y hasta lo único que debería debatirse es el peligro de fuga, ¿no? Y mejor dicho, el peligro procesal, puesto que hablar de graves y fundados elementos de convicción incide en la presunción de inocencia hasta cierto punto, más aún si consideramos que esas audiencias son públicas. Pero, efectivamente, a mi muy humilde entender, es atendible ese petitorio, pues no debatirse pues otra cosa que no sea el peligro procesal, dado que en él se podría establecer pues que efectivamente hay un peligro, pone en peligro pues la sustracción del investigado del proceso, o también la sustracción o el entorpecimiento de la actividad probatoria. Y eso es lo que debería debatirse en realidad, y lo que principalmente debería interesar al momento de imponer una medida restrictiva cuando todavía te encuentras bajo una investigación. Muchas gracias, doctor, por su ponencia y con ello cerramos la presente charla. Muchas gracias a nuestros seguidores y a usted, doctor. Muchas gracias con todos. Un fuerte abrazo. Un saludo.